Hola a todos, nuevamente a todos los que nos ven, a los que nos siguen. Bueno, tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Hoy tenemos a Ana Roncal, ella es de Perú, pero actualmente radica en España. Entonces, ella dirige una escuela que se llama Gobierno y Economía. Ella nos va a contar un poquito más adelante lo que ella hace. Ana, bienvenida a este canal y a este espacio que se llama Hablemos de. Y hoy día vamos a hablar sobre gobierno y economía. Ana, cuéntanos un poco sobre ti. Muy bien, bueno, antes que nada, Carlos, un placer estar contigo, mi paisano peruano, y realmente para cosas como esta, ¿no? Sí, buenas tardes con todos, soy peruana, como él lo ha dicho, y también tengo la nacionalidad española ya, algo que me ha venido muy bien, algo que aprecio muchísimo. España es una nación preciosa y me siento muy bien acá, pero siempre tengo los ojos puestos no solamente en Perú, sino especialmente en Sudamérica. Entonces me parece que es un tiempo muy especial para Sudamérica y parte de mi corazón está allí, gran parte. Y bueno, soy una administradora de empresas y profesora de ciencia política, máster en ciencia política, que se dedica a la enseñanza de aspectos de la Biblia que han sido hasta hace muy poco no tan conocidos por un malentendido histórico, ¿no? Y es algo apasionante, es una mentalidad y esto lo hago a través de iniciativas docentes, a través de lo que llamamos en la Universidad de las Naciones escuelas o seminarios. Y en estos últimos 2 años, 3 años especialmente, pues esta labor ha tomado la forma de lo que llamamos la Escuela de Gobierno y Economía. Y a esto me dedico, además de estar en contacto, en dedicarme a buscar asociaciones que se están dando, porque es un tiempo muy especial en el mundo. Anita, cuéntame cómo surgió esta idea de empezar este proyecto de la escuela de gobierno. La escuela de gobierno se dio en los años 90, pionerada por una gran amiga mía, Alison Musin, de nacionalidad norteamericana. Pero una escuela de gobierno bastante diferente de lo que estamos haciendo ahora. Una escuela con una visión muy occidental de las cosas, muy buena. Yo fui alumna en una de estas escuelas, creo que fueron 3 en los años 90. Pero esta escuela de gobierno y economía es diferente. Es una escuela que integra las dos esferas por la simple razón de que ambas están juntas en la Biblia desde Génesis. Entonces, no puedo concebir el gobierno sin la economía y la economía sin gobierno porque van juntas. Entonces, de eso se trata, más que un curso, es una mentalidad bíblica para la sociedad que requiere un entrenamiento muy profundo. Lo que quiero decir es que las 12 semanas de la escuela son un comienzo, pero no lo son todo. Y claro, es algo apasionante porque es muy bueno para personas que están interesadas en la vida política de su nación, entender que deben trabajar para que el empresario pueda surgir. Y también es excelente, es muy bueno para los empresarios y aquellos que quieran ser empresarios, entender que están llamados a un rol de influencia en la política de su país. Por eso la escuela une las dos esferas. Y en eso sí es una escuela pionera. Ahora, cuando hablamos de economía, en algunos dicen, la esfera de negocios. En realidad no es la esfera de negocios, porque economía, dentro de esa esfera está las ciencias, la tecnología, la salud. Cuando tú dices gobierno y economía, básicamente economía, ¿a qué te refieres? Muy buena pregunta. Bien, fui justamente en una escuela de transformación de negocios
en que el tiempo en el cual me decidí a poner todo este bagaje de conocimiento bíblico en forma de escuela. Inicialmente iba a ser un seminario de 4 semanas, pero cuando lo presenté a la escuela, a la Universidad de las Naciones, ellos dijeron que era una escuela de 12 semanas. Y la razón es que tú has mencionado dos cosas: los negocios y el tema de la visión de economía de una sociedad. En realidad, la visión económica para una nación debe dar un marco a los negocios. Son dos aspectos de la economía. Uno son cómo se aprende a hacer negocios, algo que nosotros lo entendemos bíblicamente como una educación, que inclusive es clarísimo, la proveen los padres a los niños desde la infancia. Es una manera de ver la vida, es una manera de usar la creatividad y por supuesto una educación que incluye ramas como la ciencia y la tecnología. Esa es una visión práctica de los negocios, cómo se hace un negocio, cómo se desenvuelve la gente en el mercado, lo que es la competencia, la competitividad que se habla hoy en día, que hay países que tienen mayor competitividad que otros. Y aquí es donde está el otro aspecto. El otro aspecto es cuando hablamos de competitividad, estamos hablando de que hay países que tienen mejores condiciones que otros para empezar negocios, para tener negocios. Y eso es lo que me movió a empezar esta escuela, porque fui invitada a enseñar en una escuela de transformación de negocios y me di cuenta que los estudiantes venían de diferentes países. Y definitivamente algunos iban a salir de la escuela a países en donde es mucho más fácil iniciar empresa y otros iban a estar ante un verdadero desafío porque viven en países en donde los gobiernos no han provisto las condiciones adecuadas. Y a esto es lo que llamo economía en el sentido más amplio. Por supuesto que en la Biblia la economía, que viene de oikonomos, es la gestión del hogar, la economía en la Biblia está conformada por los negocios de cada familia, los negocios individuales, la empresa privada de todo tamaño, pequeña, mediana, grande. Y todas ellas configuran una macroeconomía. Estas microeconomías configuran una macroeconomía nacional. Debido al humanismo y a la pérdida de mensaje de la Iglesia, ya no vemos la economía de esta manera y creemos que la economía es lo que los políticos nos dicen por los medios, que muchas veces no tienen nada que ver con un pequeño empresario. Entonces lo que la Escuela de Gobierno y Economía ofrece es esa comprensión de lo que debe ser la estructura nacional, legal, que tiene además una infraestructura espiritual, lo que llamamos una estructura metafísica, es un fundamento espiritual. Y eso es lo que ofrecemos en la escuela, esta comprensión de lo que debe ser el gobierno como el marco que posibilita a la población de una nación el poder tener negocios privados y ser exitosos. Entonces, la economía en su aspecto más amplio, la estructura legal, económica para una nación. Ahora, hablemos un poco más ahora a profundidad de gobierno. Sí. ¿Qué es gobierno? Obviamente vamos a desglosarlo, ¿no? Como si, obviamente, algunos ya deben tener conocimiento, pero también hay gente que va a decir, ok, a ver, ¿qué realmente es gobierno? Bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando, muy bien, porque es necesario hacer hacer una diferencia de la manera como hablamos de estas cosas. Comúnmente hablamos de política, ¿no? No está mal. No está mal
sin embargo, la política tiene un origen diferente al término gobierno. La política es un término griego que viene de politeia, el tratado de cómo se maneja la polis, la ciudad. Pero debido a que los griegos, a diferencia de Israel, los griegos eran una sociedad en la que teníamos diferentes estratos sociales, clases sociales muy poderosas, los caballeros, las clases medias y los esclavos, y la familia inclusive era propiedad del hombre. Entonces había una segmentación muy clara, y en la política solamente intervenían los nobles, y luego más tarde los caballeros, las clases medias, los que tenían negocios, comercio. Pero, ¿en qué consistía esta política? Era una lucha para alcanzar ciertos derechos o privilegios. Entonces la política se concibió como una lucha por el poder dentro de una sociedad. Y eso es lo que vemos el día de hoy con la política humanista. Es una lucha por el poder de diferentes sectores. Ahora hablemos del concepto bíblico, que es gobierno. La palabra gobierno viene del latín gobernare. Y gobernare era el término que se usaba para conducir el timón de un barco y llevarlo a su destino. Por lo tanto, gobernar es hacer todo lo posible para llevar a una nación a conseguir una visión común que sea beneficiosa para todos. Yo prefiero el término gobierno, aunque podemos redimir el término de política en ese sentido bíblico. Pero gobernar es conducir una nación a una visión común, una visión para todos. Y eso implica conocer, por supuesto, cuáles son los principios en la Biblia, y esos principios dan lugar a ciertas cosas que tienen un valor económico, y esto estoy utilizando el término económico, economía, en un sentido muy amplio, no en un sentido monetario, sino en un sentido de visión de vida. La economía es una visión de la vida. Entonces, el gobierno conduce a una sociedad facilitando un entendimiento de la economía que sea justo, no una lucha por el poder, no clasismo, no la injusticia y la inequidad que podemos ver en la política humanista. Y esa es la diferencia. El gobierno en la Biblia es un concepto que nos cambia la idea del poder, y el poder se convierte en aquel poder que viene de Dios hacia cada individuo en la sociedad para poder ser parte de ese destino común en una nación. Cool. Eso es. Wow, qué impresionante lo que hablas, ¿no? Porque cada vez digo, como misioneros a veces pensamos que ok, ya es ir y lograr que la gente reciba a Cristo y todo, pero o sea, hablar de discipular a gente que está en el gobierno ya es otro nivel, a gente que está en la esfera de la economía es otro nivel. Y yo creo que el mejor ejemplo para esto fue Pablo, porque Pablo era un erudito, era un hombre muy sabio, y él llegó a esas esferas. Imagínate a Pablo hablando con filósofos y diciendo, pues todo lo que aprendí lo tengo por basura, ¿no? Pero hablemos un poco sobre cómo aterrizar todo esto, todo este conocimiento en temas prácticos. Sí, esto es probablemente el mayor desafío que tenemos cuando hablamos de política y economía, cuando hablamos de personas que tengan una vocación como gobernantes para servir a una sociedad, pero también de empresarios que puedan poner pies a toda esta visión. Bien,
lo que nosotros vemos en la Biblia es una educación constante desde la infancia. Entonces necesitamos un tipo de educación que no se está dando en este momento casi en el mundo, debido más que nada a que la educación ha sido capturada por los gobiernos con una agenda liberal, progresivista, con una mentalidad, con una visión completamente diferente de lo que nosotros promovemos. Pero ¿cómo vamos al aspecto práctico? Pues sí, creo que iniciativas como una escuela de transformación de negocios son básicas, son un primer paso que las personas, los jóvenes, los estudiantes universitarios, los profesionales deben entender cuál es la visión de negocios en el aspecto práctico, lo que es el mercado libre está en la Biblia, lo que es la competitividad, la base moral, ética, es ni balanzas falsas ni pesas falsas, y esto se aplica tanto al mundo empresarial como a los gobiernos con sus relaciones con el mundo empresarial corporativo. Todas estas cosas son aspectos prácticos que no se pueden aplicar si no las conoces. Entonces, cuando tú educas a una generación, a los jóvenes, sabiendo cómo deben emprender, cómo hacer un estudio de mercado, cómo evalúan el mercado, cómo emprender, cómo manejar el aspecto financiero. En la Biblia también están los aspectos financieros, el aspecto crediticio, el aspecto del capital, el aspecto de la propiedad. Tú enseñas a un niño desde pequeño en su casa que debe ser propietario. Ese niño ve al padre y a la madre adquiriendo propiedades. Esto no es ninguna cosa rara. En Proverbios 31 tenemos a la mujer que es una negociante que compra y vende propiedades. Es una mentalidad que los judíos tienen y ha sido muy poco entendida. Entonces, si tú tienes este entrenamiento desde la niñez a la juventud, la administración de empresas, la educación en contabilidad, en conceptos financieros, en ciencia y tecnología, el desarrollo de productos, tienes lo básico para que esta persona aprenda a ser empresario de éxito. Una sociedad que tiene empresarios de éxito va a tener también una sociedad que tiene una comunidad de empresarios que se asocian para ser personas de influencia, para que los gobiernos puedan promover estas estructuras legales que la Biblia enseña. Esa es la manera de ponerle pies a esta visión. Es una educación. Si no se ha tenido en las familias, pues se debe dar en las universidades. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo y eso es lo que tú conoces. Una educación para emprender, pero no nos podemos quedar allí. Nosotros vemos que los más grandes empresarios del mundo tienen muchísimo poder político y ellos utilizan este poder político para sus propios intereses. Un empresario cristiano va a hacer lo mismo, pero para avanzar los intereses del reino, para avanzar los intereses de Dios. Pero obviamente tenemos que empezar por el ABC. ¿Cómo aprendes desde niño a ahorrar? ¿Cómo aprendes desde joven a invertir? ¿Cómo aprendes cuando ya eres un adulto salido de la universidad o del instituto a empezar empresa? Pero la empresa no es lo final, es cómo formas una comunidad que va a ser influyente en la sociedad. Es un proceso. ¿Cómo ha sido para ti, Ana, cómo el ser profesional y misionera te ha abierto las puertas en el mundo laboral? No un mundo laboral, sino un mundo real. Tú tienes muchos contactos, muchas personas a las cuales discipulas en el tema de gobierno, por ejemplo. Me contabas hace tiempo que trabajaste como asesora en Perú, ¿verdad? ¿Algo así? No exactamente. En realidad,
en- no exactamente, pero sí fue muy interesante porque yo volví al Perú en el año 2000. Ahora, antes de eso, debo decirte que ah, al iniciar mi vida cristiana, no se hablaban de estas cosas en las iglesias. No se hablaba. Y yo estaba en el mundo de la banca. Era un trabajo, una pasión para mí, pero yo asistía a una iglesia como todo cristiano y me preguntaba qué tenía que ver mi profesión con esta vida cristiana que yo había empezado a vivir y no veía la conexión. Entonces, a los 2 o 3 años de haber iniciado esta vida cristiana, yo tendría 24 años cuando empecé, sí, a los 27, 28 años, yo tuve que hacerlo. ¿Por qué? Tuve que dejar mi trabajo en el banco. ¿Por qué? Porque no veía una relación de lo que estaba haciendo en banca, un trabajo en banca internacional. Mi trabajo era las relaciones con los banqueros fuera del país. Y tuve que abandonar el trabajo. No lo hice por entender qué tenía que ver el mundo de las finanzas con, ah, con mi fe. A ese momento yo ya había abandonado toda esperanza de que las dos cosas estuvieran relacionadas. Lo hice simplemente porque quería servir a Dios. Pero tuve la sorpresa mayúscula de mi vida al empezar a entender este tema de las esferas de la sociedad en la Biblia. Y definitivamente, aunque olvidé por unos años, porque Dios se dedicó más a... yo enfoqué mucho más en el cambio personal en mi vida antes que en estos aspectos de gobierno y economía. Sin embargo, en un momento dado, pues Dios me devolvió todo esto como visión y como pasión. Y estuve 12 años en Juventud con una Misión, los últimos 6 en Suiza, con ese tema de enseñar la Biblia, y en este tiempo se dio a conocer la visión de las esferas. A partir del año 95, la Universidad de las Naciones empezó ya con mayor fuerza a hablar de las esferas. Y yo volví al Perú, salí de Juventud con una Misión y me dediqué a la enseñanza en iglesias y en universidades. En las universidades fue un éxito rotundo. Wow. Yo tenía un nivel de máster, tengo un máster en ciencia política, fui invitada a enseñar en una institución peruana muy conocida a nivel doctoral. Yo enseñé a nivel doctoral. ¿Pero por qué? No porque enseñara la ciencia política, como dicen, como lo usual. No. Yo refundamenté, le puse un fundamento de cosmovisión bíblica a toda la enseñanza de historia de ideas políticas y económicas, a la enseñanza sobre teoría del Estado, teoría del poder. Todo fue refundado en una cosmovisión bíblica para poder dar a entender a los participantes en una clase que las ideas políticas y económicas venían de determinadas cosmovisiones y de acuerdo a esa cosmovisión iban a tener mejores o peores resultados. Eso fue un éxito rotundo. Ahora, el tema político, el tema de asesoría, no fue tanto por ahí porque yo resistía a asesorar políticos que querían utilizarme para sus fines. ¿Ok? Aún siendo cristianos evangélicos, no había, en el tiempo en que yo estuve en Perú, un entendimiento de lo que era una visión bíblica de gobierno, mucho menos de economía. Y hubo una resistencia bastante entendible por gran parte del sector eclesiástico,
por este problema de haber perdido ese mensaje de la Biblia, y tenemos ese problema del dualismo, del pensamiento griego, del misticismo, de un rol de la iglesia que está enfocado solamente en la salvación del alma y en el carácter personal, ¿no? O si no, para las mujeres, sobre todo, por ejemplo, es un enfoque en su matrimonio, pero de una manera que no devuelve la visión de lo que es el oikos, el hogar como núcleo político, de gobierno y económico. Entonces yo tuve esa experiencia al volver al Perú. Volví por 13 años. Luego de esos 13 años entendí que mi tiempo ya había prendido la mecha y me tenía que ir. Y es por eso que estoy en España ahora. Fui aparentemente salir de mi trabajo, donde tenía una proyección profesional seguramente de alto nivel. Fue muy difícil. Muchas veces me pregunté si no había cometido un error, pero mirando el problema de la banca mundial, los problemas macroeconómicos y geopolíticos, y la tremenda distorsión del rol de la banca y de las instituciones financieras que nos ha llevado a una crisis global que nadie puede ignorar, que nos está llevando a un cambio en el que en este momento, al darse, vamos a ser decisivos para que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, si bien no fue fácil para mí renunciar a lo que parecía una carrera prometedora, lo que yo veo es que al final confiar en Dios y salir para entenderle mejor a Él ha sido la mejor decisión de mi vida. Wow, qué asombroso. Es que siempre me inspira escucharte. Ana, para ir cerrando este tiempo, sé que hay más. Si quieres escuchar más de Ana, vamos a tenerla en el seminario de Cosmovisión como maestra. Entonces, ¿qué le dirías a todos aquellos profesionales, gente que está en el mundo laboral, que dice, me gustaría servir a Dios, pero no sé cómo hacerlo? Esto es un mensaje para esa gente que quizá no sabe cómo engranar lo que hacen con misiones o con el mundo misionero. Uh-huh. Sí, yo creo que tenemos muy buenas noticias para todos ellos, porque en estos últimos 25, 28 años ha habido un despertar en todas estas esferas. Por algo se le llama profesión, ¿no? A la carrera que cada persona tiene es profesar. Y qué mejor que profesar nuestra fe a través de la carrera o de aquello que nos apasiona. Y si bien hace 30 años no había este entendimiento, la iglesia había incurrido en una crisis en su mensaje, había perdido su mensaje, es obvio que Dios nos ha estado concediendo una recuperación de este mensaje. Hemos cometido errores en diferentes países. Yo veo Chile, Colombia, Perú. Se cometieron errores en los inicios de este milenio porque es normal, no entendíamos. Sin embargo, ahora yo puedo decir a todo el que va a escuchar, a todo aquel que, como tú dices, tiene interés en servir a Dios a través de su carrera, de su profesión, de su trabajo, que todo lo que tiene que hacer es acercarse a todo aquello que Dios está brindando, cosas como la que tú vas a estar haciendo, me encantan tus planes, vas a dar un primer seminario de cosmovisión, son cosas absolutamente fundamentales. Ahora, para todo vamos a necesitar fe, pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos servir al Señor si no tenemos un fundamento escritural fuerte, sólido en nuestra vida. Y aunque puedan surgir muchas dudas, la palabra de Dios lo produce todo.
Entonces estamos en un tiempo en que ya no es raro encontrar una escuela de cosmovisión, pero creo que la idea que tú tienes es fabulosa y yo realmente la quiero promover, quiero ayudarte a que todo eso salga adelante. Pero también hay iniciativas como esta Escuela de Gobierno y Economía, esta escuela que vamos a hacer ahora compacta para facilitar a los profesionales, a las personas que están fuera de nuestro mundo universitario, pero queremos hacerlo por ellos. Y creo que no hace falta sino buscar para encontrar y realmente comenzar a encaminar nuestra vida en una visión que es por seguro la que mejores resultados civiles, para civilizaciones ha dado en la historia. Estamos en un momento en donde el mundo se está configurando de una manera distinta. El balance de poder, que a tantos les da miedo hablar de esto, todo esto está cambiando. Y este cambio involucra a Latinoamérica de una manera absolutamente contundente. Entonces, ¿cómo podemos ser parte del cambio para bien y para instaurar una civilización próspera, una cultura de bienestar que está en la Biblia? Es preparándonos. Lo demás viene de ello, pero sin preparación no vamos a poder hacer. Ese es mi consejo. Gracias. Preparémonos, entrenémonos, leamos, asociémonos alrededor de esta misma visión, porque eso es lo que va a traer el poder. De la Iglesia de Dios es la unidad, pero la unidad en la verdad. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, cuéntanos un poco de cuándo es el seminario, la próxima escuela de gobierno y economía. ¿Es presencial? ¿Es en línea? ¿Cómo se puede inscribir? Cuéntame, aprovechemos este momento. Bien, la escuela de 12 semanas no la vamos a estar haciendo sino hasta el próximo año, porque eso sí es presencial. Y lo que queremos en este momento es dar una oportunidad a todos los que no pudieron hacer las dos escuelas que hemos tenido hasta ahora, una en el 2021 y otra en el 2022, para que puedan sumarse. Entonces estamos llamando a esto Escuela Compacta de Gobierno y Economía, y va a ser por 6 semanas. Para las fechas, apúntenlas bien, son del 1 de octubre al 11 de noviembre, 3 veces por semana. Todavía no hemos lanzado la campaña publicitaria. Es primicia, estamos lanzando en los días que vienen. La próxima semana estamos lanzando la web. La web está, pero hemos añadido este curso de extensión certificado por la Universidad de las Naciones. Y van ustedes a tener un anuncio en la web, todo para poder registrarse, los costos, la manera de involucrarse. Va a ser, por supuesto, online y está dirigido a Latinoamérica. Estamos incluyendo España también, por supuesto, pero va a ser en horario de las mañanas para Latinoamérica, 3 veces por semana. Y el contenido es compacto, pero tiene el mismo poder. Somos profesores que hemos estado en las escuelas anteriores. En primer lugar, la visión bíblica de gobierno y economía en coherencia. Gobierno y economía en coherencia bíblica. ¿Por qué? Porque el lenguaje del progresivismo liberal ha traído mucha distorsión en los conceptos. Vamos a recuperar las categorías bíblicas de lo que significa justicia, de lo que significa distribución, de lo que significa libertad, de lo que significa propiedad. Todo esto es corregido con esta visión bíblica. Y luego de ello, de entender el orden por cerca de 3 semanas y media, el resto del tiempo, luego de entender el orden divino de Dios para las naciones, el resto del tiempo lo vamos a ocupar en entender el otro orden, que también está en la Biblia, pero es el orden humanista que empieza con Babel. Y esto va a estar a cargo de personas de tremendo nivel profesional, como un teólogo, como es el doctor José Hutter,
y un macroeconomista especializado en análisis geopolítico y macroeconómico. Van a estar a cargo de la última parte para que podamos entender cómo empezó este orden mundial actual que se está resquebrajando, cómo debemos entenderlo y cómo debemos actuar frente a ello. Ese es el contenido de estas 6 semanas. Es algo, les puedo asegurar, que va a impactar muchas vidas. Después de ello me dicen las personas que ya han hecho esta escuela, la vida es otra. Y Cierto. bueno, somos un equipo y vamos a estar esperándoles. Muchas gracias. Pues en agosto, el 7 de agosto al 1 de septiembre tenemos también la escuela en línea del seminario de Cosmovisión Bíblica. Entonces, me gustaría que invites a la gente. ¿Por qué debe hacer un seminario de Cosmovisión Bíblica? Muy bien, por supuesto que te voy a apoyar. Simplemente quiero ver tus anuncios y yo los voy a estar reproduciéndolos. Pero más mi pregunta era, ¿qué es lo que tú crees que por qué una persona debería hacer un seminario como estos? ¿Por qué deberían hacer un seminario? De Cosmovisión Bíblica. Bien, porque toda persona, todo ser humano, aunque no se dé cuenta de ello, tiene una manera de ver la vida, tiene una cosmovisión, una visión del cosmos. Esto puede ser consciente o inconsciente. Y es una manera básica de ver la vida y por lo tanto, tal como la entendemos, van a ser nuestros pensamientos y nuestras acciones. De allí deducimos lo importante que es tener una cosmovisión correcta. Dicho sea de paso, la única cosmovisión correcta es la cosmovisión bíblica de la vida. Entonces, ¿por qué un cristiano debe tener una cosmovisión bíblica? Una cosmovisión incluye un entendimiento de todas las esferas de la vida y es clave para poder entender nuestro propio éxito, cómo entendemos nuestra propia visión, el camino que tomamos, así como de la sociedad en la que vivimos, entender cómo Dios ve el orden que ha creado y cómo todo funciona o no funciona. Entonces, no podemos dejar de adquirir una cosmovisión bíblica como cristianos, porque si no la adquirimos, somos cristianos con una cosmovisión humanista absolutamente contraria a Dios. Como cristianos debemos adquirir una cosmovisión bíblica. Anita, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. De verdad, yo creo que esto, las personas que escuchen, eres de las primeras invitadas y creo que es un honor para mí. Espero que sigamos trabajando juntos en lo que viene, en adelante. Pero sí, muchas gracias a todos los que han visto este video hasta el final. Síganos para más videos, y si conoces a alguien al quien podríamos entrevistar, mándame un mensaje y lo entrevistaremos. Gracias, Anita. Un abrazo a la distancia. A ti, Carlos, muchos saludos a todos y que les vaya muy bien en todo lo que emprendan. No dejen de entrenarse. Muchas gracias, ha sido un placer hablar de estas cosas tan apasionantes. Y arriba el Perú. Arriba el Perú. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Bye bye. The Spirit of the Lord is upon me to preach good